Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente reunidos en una academia de discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel, comenzando el año 2022. Estamos siempre agradecidos de Dios por la reunión de hoy, cuando estamos iniciando un nuevo año. Hoy estamos escuchando el llamado que hace nuestro pastor a encarnar, a materializar el Evangelio. Eso nos encamina o nos enfoca para estar pasando revista de las cosas buenas y malas que sucedieron. Y es una oportunidad también para revisar las lecciones que hemos vivido. Algunas lecciones nos enseñaron y las aprovechamos. Cada día trae una nueva lección. Nuestra reacción natural ante los eventos que ocurren en nuestra vida es ponernos a la defensiva porque ya tenemos planeada nuestra vida. Y las cosas inesperadas que ocurren no forman parte de ese plan. Eso nos lleva a ignorar el sentido, la razón, la importancia de ese evento. Subestimamos, no apreciamos la importancia de las lecciones que Dios nos provee detrás de cada cosa que nos pasa. En la reunión de la Academia de Discipulado tratamos de comprender mejor las formas en las que Dios nos enseña y las formas en las que Dios nos prepara. Gracias a Dios por su cuidado y gracias a Dios por esa formación que Él lleva a cabo en nuestra vida. Hoy vamos a ver grandes lecciones de la Navidad histórica y grandes lecciones para nuestra Navidad y para nuestra vida hoy. La meta que perseguimos es entender que no es correcto dejar pasar por alto lo que Dios puede hacer y cómo lo hace, por el hecho de que a veces esas cosas que ocurren no encajan en nuestro plan. No encajan en nuestro plan, pero no es correcto que las dejemos pasar por alto. Lo importante es que las aprovechemos y veamos la oportunidad de crecimiento que hay detrás de cada evento. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en la Navidad? Pensamos en alguna cosa que tiene que ver con Jesús, Salvador del mundo, con letra mayúscula. O pensamos en pintar la casa, salir a comprar, la lista de regalos, en decorar las bombillitas, en los pasteles. Sinceramente, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en la Navidad? En ocasiones, al introducirnos en la Escritura, nos perdemos las grandes lecciones de Dios. Aun cuando pensamos en la Navidad, según la Escritura, no profundizamos lo suficiente y pensamos en lo evidente, lo que nos encontramos de frente cuando lo miramos. Pensamos en María, en José, en el nacimiento de Jesús, en el hecho de que nació en un establo donde había ganado, en una estrella, unos magos, unos regalos, ¿verdad? Unos pastores. Y al ratito se nos acaba la lista. Pero ¿cuál es el significado detrás de cada uno de esos personajes y eventos? Frecuentemente nos perdemos las grandes lecciones de Dios cuando limitamos nuestros pensamientos a ciertas palabras y dejamos de preguntarnos qué hay detrás de todo esto. ¿Qué está pasando en realidad en cuanto al tema de la Navidad, de la Natividad? Deberíamos pensar en términos de una visión detallada. ¿Qué es eso de una visión detallada? Bueno, en primer lugar, que lo que parece ser un evento insignificante puede tener consecuencias eternas. Evento que ocurrió en el pasado, consecuencias en el futuro y consecuencias eternas. El nacimiento de un bebé no era nada significativo, pues continuamente nacían bebés en ese momento, ¿verdad? En esa época. Eso siempre ha sucedido. También el hecho de que este bebé naciera en un establo, aunque para nosotros pueda ser diferente, pero no tenía en ese momento nada muy significativo, porque muchos bebés nacieron y no siempre nacían en casas. Vemos a María y a José viajando de Nazaret hacia Belén, un viaje bien largo, ¿verdad? Sobre todo montados en un asno, no iban en un vehículo. Miramos y pensamos que no eran personas muy importantes. ¿Qué hay sobre María y José? Pues José era un hebreo que simplemente cuando él pensaba en lo que debía hacer,
La Biblia dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, este es el Hijo de Dios que nacerá de ti y de María. Y después siguió describiendo ciertas cosas y de repente todo cambió. José tomó a María por esposa, haciendo frente a las interpretaciones, a las murmuraciones, a los prejuicios de otras personas. Hoy en día también enfrentamos prejuicios, interpretaciones, ¿verdad? Juicios. Es preciso pensar que en aquellos días la persona más importante del mundo, ¿quién era? Era el emperador, era el César. Tenía un control absoluto sobre todo, sobre toda persona y sobre toda cosa. Por otra parte, en un establo de Belén estaba naciendo la persona más importante del mundo. No solo de aquel entonces, sino eternamente. Allí estaba un bebecito, a quien llamaron y Dios mismo llamó Jesús. A veces las cosas que parecen ser insignificantes en nuestras vidas pueden ser muy significativas. No descartemos la forma en que Dios actúa. No descarten a Dios por hacer cosas que parecen insignificantes. Cualquier cosa que Él hace es significativa. Lo que Él elija hacer en su vida, lo que Él le diga y nos diga a cualquiera de nosotros es significativo. Debemos recordar que Dios está involucrado en nuestras vidas. A veces hay sorpresa, aunque al principio no parezca una sorpresa alegre. Todo lo contrario, muchas veces parece ser una desgracia. Todo lo que nos ocurre tiene un propósito. Todo lo que le ocurre a usted tiene un propósito. Y nos lleva a una transformación personal y espiritual si usted lo permite, si lo acepta, si no lo frena, si no reniega de eso que Dios está haciendo en su vida. Cuando pensamos en la Navidad, lo que parecía ser muy insignificante se volvió en algo que tenía consecuencias eternas y en todo el mundo. Aquel bebecito que era Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo entero, los pecados suyos y míos. Resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por usted, por nombre y apellido. Eso no fue insignificante. Pero en ese momento un niño, bebé, naciendo en un establo de gente que no tenía ni siquiera de dónde guarecerse, parecía ser insignificante. Ese fue el cumplimiento de un plan perfecto y tan complicado que aún hoy en día no entendemos completamente. Tan complicado que requería que el Dios creador del universo naciera en forma de criatura frágil y débil. En segundo lugar, a veces Dios usa a los impíos para lograr su propósito divino. La decisión del emperador Augusto César de promulgar un decreto inquebrantable, nadie podía librarse de él, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, no fue casualidad. En Lucas 2.1 dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Como consecuencia de este decreto, José tuvo que volver a su casa original en Belén y se llevó con él a María, a quien ya esperaba el niño Jesús. Mientras estaban en Belén, nació Jesús, tal como había predicho el profeta Miqueas, 700 años antes de eso. Allí dice: pero tú, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquello parecía casualidad, pero Dios dirigió a César, un líder impío, despiadado, para hacer esta ley en el momento que coincidía con el tiempo perfecto que Dios determinó 700 años antes de la venida de Cristo. Dios cumple y va a cumplir en su vida cada una de sus promesas y puede usar a cualquier persona para cumplir su propósito.
En tercer lugar, a veces Dios hace la obra más grande mediante la persona menos esperada y podríamos decir más pequeña. María y José no eran personas importantes. Nadie hubiese sospechado que María daría a luz al Mesías, al Hijo de Dios. Ellos mismos ni lo sabían, ni sus vecinos. Era algo totalmente increíble. Nadie hubiese sospechado que María daría a luz al Hijo de Dios, porque María no poseía ningún atributo especial en aquel momento, por lo menos a la vista de los hombres. Delante de Dios había unos atributos específicos, pero no eran los que las personas evaluaban y apreciaban. Lo mismo ocurre hoy en día. Vemos personas y no apreciamos sus atributos porque no los comprendemos. No debemos descartar o dejar de considerar a Dios por la forma en que hace las cosas. A menudo no encaja con nuestro plan, con nuestra expectativa de cómo deben hacerse las cosas. No podemos subestimar lo que Dios quiere hacer y cómo debe hacer las cosas. Tomó personas muy insignificantes, María y José, para hacer algo hermoso, maravilloso y eterno. En cuarto lugar, no podemos determinar el valor de una persona por su entorno, por su clase social, por su preparación académica. El primer ejemplo, ¿qué rodeaba a María y a José cuando nació Jesús? Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, Salvador del mundo, nació no en un palacio, nació en un establo, rodeado por animales, lugar de excremento, maloliente. Su cuna fue un comedero para animales. No estimemos el valor de una persona por su entorno. No subestimemos lo que Dios va a hacer en su vida si le obedece o si yo le obedezco. Lo importante es la relación personal con Dios, no la condición social. En carne humana yacía el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios. A menudo Dios da sus revelaciones más grandes a personas que podrían ser de baja condición social, de baja condición académica o incluso considerados por nosotros como incapaces. Otro ejemplo, en Lucas 2:8-11 nos dice que nos habla de unos jovencitos que cuidaban el rebaño de noche en la misma región, unos pastores. La tarea que se le dejaba al que no podía hacer nada más. En su experiencia gloriosa entendieron el mensaje de Dios e inmediatamente se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén. ¿Por qué habló Dios a un grupo de pastores? Probablemente eran jóvenes de fe, probablemente creían en la palabra de Dios, esperaban al Mesías. ¿Cuál fue su respuesta? Dejaron las ovejas, no perdieron tiempo, actuaron inmediatamente. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, dijeron. No se pusieron a cuestionar lo que habían visto, no cuestionaron el mensaje, no lo dejaron para después, fueron inmediatamente. Al verlo, creyeron y tuvieron valor para contar lo que se les había dicho acerca del niño. Daban la noticia con tal entusiasmo que todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. ¿A quiénes les ha contado últimamente usted algo sobre Jesús? ¿Sobre lo que ha hecho en su vida? Los que lo oyeron se maravillaban de lo que oían. Tenían que creerlo, pero no acudieron a verlo. Solo se maravillaron y hasta ahí llegaron. ¿Cómo hemos reaccionado al mensaje de salvación de Jesús? Nos hemos maravillado, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos materializado o cómo hemos encarnado eso? Hoy vimos 4 verdades y tenemos que aplicarlas a nuestra persona. En primer lugar, lo que parece ser un evento insignificante puede tener consecuencias eternas. Todos vivimos eventos que parecen ser insignificantes y pueden llegar a tener consecuencias eternas. Todo tiene que ver con todo, todo se relaciona. Por eso es importante mantener una escucha atenta al Espíritu Santo. A veces Dios usa a los impíos para lograr su propósito divino. Es necesario comprender que existe un plan más grande que el mío, más grande que el de nadie. Y Dios, sabio, lo conoce y lo ejecuta.
En tercer lugar, a veces Dios hace la obra más grande mediante la persona menos esperada. El poder para actuar no está en nosotros. Nosotros somos los instrumentos. No hay que ponerse demasiado peso en los hombros. Él se ocupa de la carga pesada. En cuarto lugar, no podemos determinar el valor de una persona por su entorno, por su clase social, por su preparación académica. Nuestra sociedad mide a las personas de esa manera, de acuerdo con su clase, todo eso, ¿verdad? Su preparación, su poder, sus posesiones y sus capacidades. Eso es nuestra sociedad. Pero Dios no mide a la gente así. Dios mide a las personas por su decisión, por su voluntad, por su intención, por su deseo de hacer la voluntad revelada, por la intención de cada persona de materializar o encarnar el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La Navidad es época de celebrar y recordar el evento histórico más extraordinario, más relevante de la historia. Hay que recordar que representa la más grande demostración de amor, la forma más incondicional de demostrar amor. El regalo de nuestro Dios, podemos responder con entrega y con devoción lo que Él espera de cada uno, una entrega de corazón. Que Dios nos bendiga.